Continuamos con la programación de Radio María en este miércoles. A continuación les ofrecemos el programa La Llamada, hoy dirigido por la hermana Visitación de María. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Desde esta emisora de la Virgen llegamos hasta sus hogares, hasta quizás su lugar de trabajo o el coche, hasta la habitación donde estás estudiando, y ahí nos introducimos las hijas de Santa María del Corazón de Jesús para compartir esta hora en la que vamos a orar por las vocaciones y a dar gracias a Dios por el don de la llamada. Les saludan desde estos micrófonos la hermana Milagros de María, la hermana María Araceli y la hermana Esther de María. Buenas tardes. También tenemos la suerte de que nos acompaña hoy una de las novicias de nuestra congregación, una hermana que está terminando su formación inicial en el noviciado Piedras Vivas en Galapagar, Madrid, y que al final de esta emisión les transmitirá el testimonio de su vocación, esa obra estupenda que el Señor está realizando con ella. Gracias por estar con nosotras, hermana Amor de Santa María. Buenas tardes, muchas gracias a todos por escucharnos. Y comenzamos esta emisión, lo hacemos en este 3 de febrero, cuando ayer toda la Iglesia celebró la jornada por la vida consagrada. Ayer el Santo Padre nos pedía que nos uniéramos en oración por la vida consagrada en la Iglesia. Si han seguido otros programas que hemos realizado, hemos estado contemplando las vocaciones de distintas personas de la historia de la salvación, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hoy queremos hacer una especie de parón para contemplar la vida consagrada, porque el Papa, precisamente ayer en las vísperas desde San Pedro, decía que tiene un triple motivo la jornada de ayer de la presentación del Señor. Y el primero es alabar a Dios por el don de la vida consagrada. El segundo, promover el conocimiento de esta vocación en la Iglesia y, por tanto, también el resurgir de nuevas vocaciones. Y, finalmente, que cuantos hemos sido invitados por Dios a dedicarnos totalmente a Él, celebremos las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Así que empezamos nuestra emisión hablando un poquito del lema que tuvo esta jornada, que nos propusieron nuestros obispos, que es precisamente Caminos de Consagración. Y es curioso que el lema englobe la palabra caminos en plural, porque es impresionante ver que en la Iglesia, no solo ustedes ahora nos están escuchando las hijas de Santa María del Corazón de Jesús, pero vemos que en la Iglesia hay pluralidad de carismas inspirados por Dios, pues para servir a Jesucristo por diferentes caminos. Pero tampoco podemos olvidar que no solamente el consagrado es el que tiene un camino a seguir, sino cualquier persona. De hecho, la vida en sí es una peregrinación. Y con esto no queremos hacer de este inicio del programa un momento un poco filosófico, ¿no? Todos somos peregrinos, estamos en esta vida de paso, somos caminantes, ¿no? Lo que queremos es llamar la atención a todos los que nos escuchan, y especialmente pues a esos jóvenes que a lo mejor se están abriendo a la vida y en los que tienen frente a sí distintos senderos. Pues queremos que para ellos este programa sea una oportunidad para atreverse a ponerse delante del Señor y decirle, bueno, ¿por dónde me quieres? Porque la vocación no es un camino arbitrario que tú puedas elegir. La vocación la ha elegido Dios para ti y ahí estriba tu felicidad. Qué bien que haya interpelado a nuestros oyentes para que se pongan en disposición de descubrir el camino que Dios ha pensado en particular para cada uno de ellos. ¿Y qué les parece ahora si respondemos a esas dos preguntas iniciales que siempre se plantean al principio de todo discernimiento? Y son, ¿cómo se empieza a andar el camino personal hacia la consagración religiosa? ¿Y quién es el que anda por ese camino? Para responder, yo creo que por aquello de que una imagen siempre nos sitúa mejor, ¿no? Y vale más que las palabras, y aprovechando que estamos en la radio y también acordándonos de San Ignacio, que siempre nos invitaba a hacer composición del lugar, pues nos podríamos imaginar un cruce de caminos, ¿no? Una bifurcación en la que uno se para y dice,
hacia dónde me dirijo, ¿no? Claro, si vamos con el coche, cuando uno se ha montado ya sabe a dónde quiere ir, se fijaría en las señales, ¿no? Pero en la vocación no es así. A lo mejor el joven que está discerniendo se encuentra también entre ese cruce y no decide él mirando a la señal a dónde va, sino que es como si, puesto en la encrucijada, escuchase una voz desde el final del camino que le dice, ven, por aquí. Entonces, bueno, pues esta imagen nos puede ayudar un poquito a entender lo que es, ¿no? ¿Quién es el que comienza a caminar? El que ha escuchado una voz, el que ha recibido una llamada. ¿Y cómo empieza a andar por ese camino? Y esto es muy importante. Se empieza a caminar porque se fía de esa voz, o mejor dicho, se fía de la persona que ha pronunciado ese ven. Me parece que este ejemplo es muy gráfico y que nos puede servir para darnos cuenta de esas reacciones típicas, ¿no? ante la llamada de Dios, cuando uno se da cuenta de que Dios le está llamando. Y es que la primera reacción, situándonos de nuevo en el ejemplo, podría ser la de que uno mira hacia adelante, descubre ese camino y sin perder tiempo, sin dilaciones, comienza a andar. Pero se puede dar también la posibilidad contraria, de que está el típico que está midiéndolo todo, que si empieza a sacar peros, ¿no? Que si el camino es estrecho, que si tiene piedras, que si será capaz. Y si no da el primer paso, nunca podrá ir adelante, nunca dará el siguiente. Esta reacción de los peros es la de aquellos, ¿no?, que están acostumbrados a asegurarlo todo en la vida. De hecho, estamos acostumbrados, ¿no?, y vivimos en una sociedad en que todo tiene que estar asegurado, ¿no? Seguro de vida, el seguro de incendios, el seguro de casa, absolutamente todo. Y es bueno, ¿verdad?, sentirnos seguros, tener esa seguridad. Pero ¿en quién pones esa seguridad? ¿En quién pones tu vida? En Cristo. Él es nuestra vida y Él es nuestra salvación. Claro, nuestro Creador es el que mejor puede conocer el camino de nuestra vida. Y es más, solamente el que cuando se piensa de esa forma yo puedo entregar mi vida a Cristo. Porque, de hecho, el seguimiento del Señor es una aventura apasionante, pero sin duda que es desconocida. Entonces, yo me tengo que fiar. ¿Y qué mejor que fiarme, pues, de ese Dios que me ha creado y que me ama? Pero es evidente que sin querer y queriendo buscamos nuestra seguridad y sin embargo lo mejor de la vida es fiarnos totalmente de Dios, porque una vez nos hemos lanzado a andar por ese camino de la consagración en el que Él nos ha elegido, pues cabría decir aquello de que se hace camino al andar, ¿no? Y yo recuerdo que nuestra madre maestra en el noviciado nos decía que muchas veces entraba al noviciado con media vocación y que la otra mitad te crecía dentro, ¿no? Y es que es verdad que cuando andas, es que ves que es lo tuyo y entonces las dudas se disipan así, caminando. Además de esta inseguridad que es muy típica, y bueno, yo creo que todas podemos decir que nos ha pasado, ¿no? El será. Otro inconveniente que surge, ¿no?, es el de la dificultad, ¿no? El de medirme yo con la vocación a la que me parece que estoy siendo llamada y decir, bueno, y yo voy a ser capaz de responder, y yo voy a ser capaz de toda la vida, y yo voy a ser capaz de vivir. Y claro, hacemos de nosotros mismos el centro de la vocación y en realidad es un desconocimiento total de aquel que nos está llamando, porque es no saber que si Dios te está llamando a la vida religiosa, a la vida consagrada, lo grande y lo difícil de este camino lo hace Él. O sea, cuando te pones a andar te das cuenta que el que primero te ha amado y el que primero se ha entregado a ti es el Señor. Claro, de hecho, además, hemos hablado de los obstáculos que se pueden poner a esa llamada de Dios. Pues el que el que se fía de sí mismo y piensa que no va a ser capaz, o también el que necesita esa seguridad y empieza a poner muchos peros y al final no se decide a dar el primer paso. Pero yo creo que a veces puede llegar a ser peor incluso el que no quiere escuchar esa respuesta de Dios que te indica cuál es el camino, porque es verdad que a veces pues hay personas que, bueno, sí, estoy viendo a ver qué camino Dios quiere para mí, pero cierra sus oídos a la posible llamada de Dios a seguir el camino de la vocación y busca pues otras respuestas, ¿no? Y es grave, ¿verdad? Porque cuántos se cierran al amor, ¿no? Cuando el Señor llama a la puerta, se dice no, y se dice muchas veces.
Recuerdo hace unos años, hablando con un señor y sus 2 niños de 9-10 años, los niños estaban, hablando, ¿no? Pues yo quiero ser sacerdote. Y la verdad que me dirigí hacia ellos con mucho cariño y les dije, pues, qué bien, ¿no? Si el Señor os llama a ser sacerdotes, qué bien que el día de mañana podáis ser sacerdotes. Y para mi sorpresa fue que el padre de los niños me dijo, mire, hermana, ese día, si el Señor les llama, estará comunicando. La verdad que a mí me impactó porque es cerrar la puerta a Cristo. Realmente es doloroso esto, pero muchas veces se ha planteado la pregunta de si Dios en alguna ocasión podría crear una piedra que él mismo no pudiera mover. Pues sí, esta es la piedra, ¿no? La piedra es la voluntad del hombre, porque es verdad que Dios quiere nuestra felicidad, pero respeta ante todo nuestra libertad. Y si el hombre no quiere responder a eso que Dios le pide para que el hombre sea feliz, pues Dios no puede hacer nada contra esa voluntad del hombre. Pero al contrario, ¿no? Cuando la voluntad se conforma con la voluntad de Dios, pues tenemos el ejemplo de tantos santos y de tantos fundadores, como hablábamos al principio, que han cambiado la historia, pues conformando esa voluntad con la voluntad de Dios. Escuchábamos a las hermanas del noviciado Piedras Vivas de Galapagar en Madrid decir una frase que me gustaría resaltar ahora, ¿no? Perderlo todo con tal de ganarte, gozando ya del cielo en esta tierra. Precisamente así nos adentramos en este segundo momento del programa. Para los que se acaban de incorporar a esta emisión de Radio María, estamos junto a ustedes en esta tarde, las hijas de Santa María del Corazón de Jesús, de Galapagar, y hoy está siendo un programa especial. Estamos haciendo eco de la jornada de ayer sobre la vida consagrada. Hemos hablado en la primera parte de nuestro programa sobre el lema Caminos de Consagración. ¿Y cuáles son estos 3 regalos que encontramos en este camino? Pues para los religiosos son los 3 votos, los consejos evangélicos, que van a ser guías y luz en nuestro peregrinar al cielo. Y podríamos hablar del el primer guía en este camino de consagración, del voto de castidad, como la castidad, capacidad de amar. Lógicamente, porque la castidad es una grandísima ayuda. Esto que cantaban las hermanas, ¿no? Perderlo todo, algo que el mundo ve como una renuncia, y sin embargo esa capacidad de amar que se me da por el voto de castidad me hace ya no
andar, sino volar, ¿no? Que se dice muchas veces el refrán, ¿no? El que ama no corre, vuela. Pues eso nos ocurre a los que emitimos este voto de castidad. Y podríamos decir que también la castidad es esa respuesta de quien se ha sentido amado y que no le cabe más que amar. Y con otras palabras que nos ha dirigido nuestro querido Papa el día de ayer en las vísperas de esta jornada por la vida consagrada desde la Basílica de San Pedro, él nos decía en la homilía que un amor tan grande que merece todo, es más que nuestro todo, porque no basta una vida entera para devolver lo que Cristo es y lo que ha hecho por nosotros. Y yo creo que aquí pues nos ha dejado bien claro el Papa lo que es la castidad. No es vivir sin amor, sino darnos al amor, que es el mismo Dios. Y esto hace comprender aquella definición de aquel sacerdote sobre lo que son los religiosos. Y decía brevemente, y de forma muy sencilla, pero muy real, decía, el religioso es alguien que si le exprimes solo puede salir alegría, amor de Dios, amor al prójimo, pureza, donación, entrega, un sinfín. Y otro regalo también que Dios nos hace en este camino es el que podemos llamar la pobreza. La pobreza como capacidad de poseer por entero, porque la pobreza de un religioso es preciosa. Es no tener nada, pero para no carecer de nada. Y es identificarnos con Jesús, ¿no? Que siendo rico se hace pobre a fin de enriquecernos con su pobreza. Es estupendo porque todos los 3 consejos evangélicos los llamamos así, evangélicos, porque es Cristo el que inauguró este género de vida sin el cual la Iglesia, pues nos lo dijo Juan Pablo II en la exhortación Vita Consecrata, la Iglesia no podría existir, ¿no? ¿Por qué el religioso vive pobre? Porque es Cristo en la pobreza me ha demostrado su amor y me ha demostrado que el amor no está en la posesión de los bienes, ¿no? Entonces, cuando un alma consagrada o a lo mejor pues un muchacho, ¿no? Yo pienso que a lo mejor nos está escuchando desde su habitación, que tiene un ordenador, tiene el móvil, tiene infinidad de cosas y dice, ¿cómo Dios me puede llamar a que yo renuncie a todos estos bienes que me parece que son necesarios, ¿no? Pues muy fácil. ¿Cómo Dios te puede llamar? Mirando el pesebre o mirando la cruz. Cuando veas a Cristo despojado por ti en el pesebre y en la cruz, comprenderás la medida sin medida de su amor. Y entonces no te quedará más que intentar amarle como Él te ha amado. Y imitarle, ¿no? Imitarle en ese despojo. Y también por eso el religioso viste pobre con un hábito con el que proclama al mundo que Dios, aunque Él sea muy indigno y se sabe indigno, sabe también que Él le ha elegido y que Él seguirá conservando esa elección hasta el fin de sus días. Y ahora pues no me cabe más que recordar que ayer tuvimos la oportunidad de darnos cuenta de que esa elección Él la lleva al final de nuestros días por el fallecimiento de una hermana nuestra, a quien encomendamos también a sus oraciones. Pero impresionaba mucho verla en el féretro con lo único que tenía, su hábito, sus constituciones y su directorio, y un rosario entre las manos. Y él, que la había llamado en su seguimiento, la estaba llamando en este momento para que le poseyese a él, que era su única riqueza y por la que había dejado todo. Después de haber hablado de castidad y de pobreza, con este bonito testimonio también, pues lógicamente la tercera luz que guía nuestra peregrinación de la vida consagrada es la obediencia. La obediencia también en sentido positivo, ¿no? Perdonen que reincidamos en esta idea de que los votos son regalos que Dios nos hace, no son ataduras como el mundo ve o renuncias, ¿no? La obediencia es el camino de nuestra verdadera libertad y es el voto más importante, ¿no? Porque en cierta forma se contienen en él los otros 2. Porque en el momento en el que yo hago a Dios mi voto de obediencia, lo que estoy diciendo es, le estoy pidiendo que Él me vacíe de mi voluntad para que se cumpla en mí la suya. Hace precisamente unos días recibíamos una carta de nuestra fundadora, la Madre María de Jesús Velarde, que nos hablaba precisamente de esto, de mirar nuestra vida y permitir que el Señor remueva los obstáculos que hay en ella para que solo se cumpla su querer en nosotras. ¿Y en qué obedece un consagrado, no? ¿En qué obedece? Muchos jóvenes te preguntan, bueno, pero ¿en qué cosas? Pues en lo pequeño, en lo sencillo de cada día, para luego poder responder y obedecer al Señor en lo grande. Nuestra obediencia, pues mire, nuestra obediencia
tiene sentido en cuanto la asociamos a la obediencia de Cristo. Ese es el secreto. La obediencia se resume en el heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Tú me has llamado. Si contemplamos la vida de Cristo, le vemos las 3 horas en la cruz, o le miramos en los 3 años de su vida pública, o los 30 años de su vida oculta en Nazaret, pues vemos que no hay diferencia alguna, porque lo que da sentido es su obediencia al Padre. En su obediencia nos está redimiendo el Señor. Y por eso que me da igual pensar en las 3 horas del Señor en la cruz, que cuando la Virgen le decía al niño Jesús, vete a la cama, ¿no? Porque en la obediencia el Señor nos está redimiendo. Esto lo entendió muy bien San Luis Gonzaga. Me viene ahora el recuerdo de este santo una vez que estaba en recreación con sus compañeros, y entre ellos hablaban si el Señor viniera en ese momento, pues ¿qué harían, no? Si en ese momento se acabara el mundo, ¿qué harían? Y San Luis Gonzaga se recoge que contestó, seguiría jugando, ¿no? En ese momento estaban jugando, y para él era lo más importante porque era la voluntad de Dios en ese momento, y quería cumplirlo pues a fondo, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa para escuchar un canto con letra de nuestra fundadora y música de las Hermanas del Noviciado, en el que queremos alabar al Señor por el don de su amor, por su llamada, por su elección, y que también nos sirva para suplicar este don para otras muchas personas, para que ustedes que nos escuchan también lo supliquen desde sus hogares, a lo mejor en el hospital o donde estén oyendo este programa, que hagan de este canto oración. Vamos a cantar a un corazón que nos da la fuerza en el pegar, en la lucha fiel de una vocación. Es la luz y guía al caminar. Continuamos con esta emisión de La Llamada y queremos volver al lema de la jornada de ayer, de la vida consagrada en la Iglesia, que fue Caminos de Consagración. Y el lema tiene su origen en que hemos empezado el año 2010, es un año compostelano, ¿no? Y Compostela significa campo de estrellas. Precisamente por eso el obispo, presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, don Jesús Sanz, nos ha dirigido unas palabras pues muy comprometidas, en el sentido de que nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas a los miembros de vida consagrada de la Iglesia, porque nos ha dicho que somos custodios de estelas. Y querríamos hacer un poquito en este momento del programa eco a esas palabras de don Jesús. Sí, también él nos hablaba de que, ya que Cristo es el camino, pues los fundadores han ido dejando esa estela, ¿no?, en el camino, que es ese carisma que van legando a la Iglesia y con el que se recuerdan palabras o gestos de Jesús
y que se confían a una familia religiosa. Es decir, que esa estela se prolonga en la medida en la que esa familia religiosa hace suya esa palabra que el fundador ha encarnado en sí, ¿no? Y más adelante dice también en sus palabras que los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, que van peregrinando con nosotros hacia el cielo por el único camino que es Cristo, necesitan estas señales que el Espíritu Santo ha hecho nacer en la Iglesia por la vida de los fundadores, ¿no? Con lo cual, pues vuelvo a hacer una invitación a los jóvenes que estén siguiendo este programa, ¿no? Ya no solo por ti, es porque hay muchas personas a tu alrededor que necesitan que alguien les oriente y les indique en su peregrinación. Entonces, a lo mejor tú estás llamando a ser una continuidad de esa estela, ¿no? Un custodio, ¿no? Un guardián de esa estela que otro empezó. Nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué sería del mundo sin estos santos fundadores, ¿no? ¿Qué sería del mundo sin la vida consagrada? En la exhortación apostólica, Vita Consacrata, nos decía Juan Pablo II, ¿no? La vida consagrada es la esencia de la Iglesia. Es necesaria para la vida, para la santidad y para la misión de la Iglesia. Y si quitamos la vida consagrada de la sociedad, Dios mío, ¿qué sería, verdad? La oración de tantos contemplativos se perdería, tantos consagrados que se dedican al cuidado de los enfermos, al cuidado de los ancianos, de los marginados, de los niños abandonados, de tantos aquellos consagrados que se dedican a la educación de los niños y los jóvenes. La homilía del Santo Padre de la jornada de ayer nos decía cuánto más pobre sería el mundo, más allá de las valoraciones superficiales de funcionalidad. La vida consagrada es importante precisamente por ser signo de gratuidad y de amor. Y esto tanto más en una sociedad que corre el riesgo de ser sofocada en el torbellino de lo efímero y de lo útil. Y así es. Claro, y además, usted decía al principio que qué sería del mundo sin esos fundadores, ¿verdad? Pero ¿qué sería del mundo también si no hubiera jóvenes, personas que continuaran ese carisma que un fundador pues ha iniciado, ¿no? Entonces aquí entra la responsabilidad nuestra y de todos nuestros oyentes, de usted, que a lo mejor pues Dios necesita que ofrezca su enfermedad o que ore pues por esos jóvenes que tienen que continuar en el mundo todos esos carismas. O también tu responsabilidad, joven, que nos estás escuchando, de responder a esa llamada de Dios a servirle en la Iglesia, pues dentro de un carisma concreto. Pero ya no solo por el bien que puedas hacer a la sociedad, sino porque tu presencia misma como consagrado tiene que hacer presente en el mundo al mismo Cristo. Tenemos que recordar a los demás que este camino en el que todos somos caminantes tiene una meta, y esa meta es Cristo, ¿no? Y Cristo es el camino, pero además se ha hecho caminante con nosotros, recorre con nosotros ese camino y nos va guiando en nuestro peregrinar hacia Él. Y es que, a pesar de toda nuestra indignidad, pero pues yo creo que todos los que nos escuchan ya lo saben, ¿no? Pero la vida consagrada, precisamente porque hace presente la misma forma que Cristo y que la Virgen María vivieron sobre la tierra, es anticipo ya del cielo. Entonces, aunque seamos muy indignos y muy imperfectos en nuestra vivencia personal, pero nuestro testimonio hace presente lo que un día será el cielo para todos, con lo cual somos, en medio de este mundo, pues esperanza y luz. Precisamente por eso en la fiesta de ayer, que fue la fiesta de la luz, se celebró esta jornada, ¿no? Hemos disfrutado mucho en esta primera mitad del programa contemplando, ¿no?, la belleza de esta vocación que es maravillosa, ¿no? Pues nosotras 5 les damos nuestra experiencia personal. Es estupendo haber sido elegidas por el Señor para pertenecerle solo y exclusivamente a Él. Hemos visto que somos caminantes hacia el cielo y que en ese camino estamos unidas a Jesucristo por la castidad, la pobreza y la obediencia, y que lo hacemos siguiendo la estela que a cada uno de los que nos han llamado en la Iglesia, pues a cada uno nos ha trazado nuestro fundador.
Ahora les vamos a dar el número de teléfono de la emisora para que después del testimonio que vamos a escuchar a continuación puedan hacer sus llamadas y compartir pues también sus inquietudes o sus alegrías o bendecir al Señor por este don inmenso que es la vocación de tantos religiosos y tantos consagrados. Lo saben, pero lo decimos, el teléfono de Radio María es el 917-107-700. Repetimos, por si no tenían el boli cerca, el número de Radio María es el 917-107-700. Pero antes de que comiencen a hacer sus llamadas, pues queremos escuchar el testimonio, ¿no? Porque todo lo que hemos hablado es muy bonito, pero no queremos que parezca que es pura teoría, ¿no? Sino que aquí estamos 5 personas de carne y hueso con nuestras historias concretas a las que el Señor pues llamó un día, como leemos en la Biblia que llamó a Abraham o a la Virgen María o al niño Samuel, ¿no? Pues hoy vamos a escuchar cómo el Señor llamó a la hermana Amor de Santa María, que está en nuestra emisora. Es una novicia de la congregación que está aquí en el noviciado de Madrid preparándose para recorrer ya dentro de muy poquitos meses, si Dios quiere, ese camino ya como alma consagrada. Ya de entrada le doy las gracias, hermana, por acompañarnos y por este testimonio que va a compartir con todos los oyentes de Radio María. Antes que nada, agradezco a Dios por la vocación que me ha dado y la oportunidad que me da de estar aquí y poder dar mi testimonio. Y agradecer a nuestra Madre María de Jesús por acogerme en la congregación en la que estoy muy, muy feliz, muy feliz. Y también agradezco a cada madre y hermana que cooperan en mi formación. Como saben, mi nombre es Hermana Amor de Santa María. Soy guatemalteca, nací en San Juan Comalapa, municipio de Chimaltenango. En una familia muy cristiana, soy la menor de 5 hermanos. Cada vocación es única y especial porque ha sido pensada por Dios y Él llama a quien quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. Mi vocación empezó hace muchos años. Mi madre fue el instrumento que Dios puso en mi camino. Ella siempre me hablaba de la vida sacerdotal y religiosa con mucho cariño y en mi corazón se encendía esa llama de querer responder a Dios. Tenía 4 años y ya tenía la idea de ser monjita. Y cada vez que veía unas religiosas por ahí cerca, con mucha alegría le decía a mi mamá, mamá, monjitas, monjitas. Y corría y las saludaba y les decía que cuando fuera grande yo iba a ser monjita. Y nada, y así pasé mi infancia con esa inquietud. Recuerdo que cuando tenía 7 años, muy resuelta le dije a mi madre que me iba al convento. Que me iba al convento y que me llevara allá. Y claro, ella asustada. Y le comentó un sacerdote. Y el sacerdote habló conmigo y me dijo que tranquila, que siguiera estudiando y que cuando fuera más grandecita me iba a llevar a las hermanas, a conocer a unas hermanas que atienden el seminario de Sololá. Y esperé 4 años. Y cuando llegó al fin el día esperado, para mí fue de muchísima alegría. Recuerdo que me llamó mucho la atención el hábito tan completo, tan bonito, la alegría de las hermanas, hermanas muy jóvenes. Me sentí tan en mi sitio que quise quedarme ese mismo día en el aspirantado. En la congregación tenemos los aspirantados, que son sitios en los que llegan niñas y jóvenes de 12 a 18 años y van con esas inquietudes de entregarse a Dios, y durante ese tiempo van descubriendo y madurando esa vocación y para prepararse para el ingreso al noviciado, y en eso van estudiando pues los grados que les toca estudiar. Y fui a Sololá al año siguiente, estuve allí 3 años y a los 2 años fui a El Salvador a terminar a hacer los 2 años de bachillerato en el colegio que tienen las hermanas junto al aspirantado. Los 5 años pasados como aspirante fueron para mí una bendición del cielo, porque pienso, si no hubiera estado en ese lugar, no sé si hubiera podido responder a la llamada de Dios, no sé si hubiera podido mantener esa llama que el Señor ponía en mi alma. Y allí fue el sitio ideal en el que se fue madurando esa vocación. Y ahora le agradezco mucho a Dios por ese don que me dio. Y nada, pasé muy contenta esos años.
y solo Dios sabe pues todo el bien que recibí. El último año fue un poquito así difícil para mí, ya que toda vocación debe ser probada en algún otro momento, antes o después. Recuerdo que estaba empezando el curso y se me venían mucho pues pensamientos, ¿no?, que el enemigo me ponía. Yo decía, yo, monja, ay no, decía, y que yo, alma consagrada, no, quizás no sea mi camino. Y pensaba, no, mejor salgo al mundo y me consigo un buen trabajo, una carrera universitaria, o puedo ayudar a los demás con una profesión, como por ejemplo ser médico, ayudar a los niños. Y en el fondo aquello no me dejaba tranquila, me dejaba vacía, me dejaba triste. Y lo comentaba con la madre y ella pues me esclarecía mis dudas y ya me quedaba tranquila porque veía que eso no era mi camino y volvía con más ilusión a prepararme para el ingreso al noviciado. A finales de curso pues pasé una prueba un poco difícil. Mi madre, a quien quería y quiero muchísimo, fue operada de un cáncer en el estómago y estaba muy mal, ya tenía muy expandido por el estómago, por el páncreas y por el riñón, parte del riñón, y le dejaban 3 meses de vida. Y como es lógico, fui un poquito antes de acabar el curso para estar junto a ella. Y mi madre me dio un ejemplo muy grande de aceptación de la voluntad de Dios. Ella se ponía en sus manos, aunque pedía su corazón con mucha fe, pero también decía, si es la voluntad de Dios que yo no me cure, yo lo acepto con toda mi alma. Yo lo que quiero es cumplir su voluntad y Él sabe lo que hace conmigo. Y fue un testimonio para todos, para mi familia, para los que la conocieron, porque hacía todo lo posible, aunque estaba muy débil, porque ya no le podían dar quimioterapia porque ya no le podían hacer nada. Y aunque estuviera muy débil, se levantaba, se iba a la iglesia a hacer su visita, iba a misa, comunión frecuente, la confesión casi semanal, y se preparó muy bien. Recuerdo que el 9 de noviembre, antes de esto, las aspirantes que descubren su vocación suelen ingresar a principios de noviembre. Mis compañeras aspirantes que descubrieron su vocación y respondieron con fidelidad, ya estaban en el noviciado. Yo no sabía qué hacer, si ya irme al convento o estar con mi madre. Recuerdo que el 9 de noviembre me cogió mi madre y me dijo así, no sé, fue muy emocionante. Me dijo, hija mía, mi final está cerca. Ya puedes irte al convento, ya puedes hacer tu vocación, ya no te retengo más, cumple la voluntad de Dios. Las madres y las hermanas te van a cuidar mucho y yo me voy tranquila. Fue un momento muy emocionante para mí. Y esa misma tarde pues le dieron la unción de los enfermos y en la madrugada del 10 de noviembre pues ella partió al cielo. Fue para mí pues algo muy duro y nunca olvidaré todo ese apoyo que me dio la congregación. Recuerdo que la Madre María de Jesús, nuestra fundadora, llamó a casa para confortar a mi familia, porque en ese tiempo, en esos días estaba en Guatemala y fue para mí un gran apoyo. Ya pasó ese momento pues difícil, ¿no? Y debía de tomar una decisión. No sabía qué hacer, si irme al convento o quedarme con mi familia. Y pensaba, no, mejor espero y que pasen los días, los años. Pero decía, lo dejo para después, seguro que no voy a responder. Y me dije, ahora o nunca. Y así ingresé el 20 de noviembre, a los 10 días de haber fallecido mi mamá. El Señor me dio esa fortaleza y a mi familia también, que lo aceptó con mucha alegría y dando gracias a Dios por mi vocación. Y estoy muy, muy, muy contenta en el convento. No se pueden imaginar toda la alegría que tengo. Y he aprendido mucho allí, tanto en lo humano, en lo espiritual,
en lo intelectual, en toda la formación que tenemos y estoy muy contenta con mi vocación y que les pido que recen por nosotras, que nos estamos preparando para la consagración, para que lleguemos a ser almas santas y fieles. Y ya, muchísimas gracias. Pues gracias también a usted, hermana Amor de Santa María. Yo creo que, bueno, pues que nos ha emocionado a todos este testimonio de la llamada de Dios y también de la respuesta, ¿no? Por esto que hablábamos antes de la libertad. La llamada de Dios es la primera parte, Él es el que tiene la iniciativa en toda vocación, pero no se consuma si no hay una libertad humana pequeñita comparado con la libertad grande de Dios, pero una libertad humana pequeñita que quiere respetar la libertad del Creador sobre la criatura y que le dice sí, le dice hágase. Recordamos para todos nuestros oyentes que estamos en la emisión de la llamada en este miércoles 3 de febrero y que abrimos la línea telefónica para que puedan contactar con la emisora en el 917 107 700. Repito, en el teléfono de Radio María 917 107 700. Estamos las hijas de Santa María del Corazón de Jesús dispuestas a acoger sus llamadas.